Bueno chicos, aquí está el tercer capítulo del volumen 7, espero lo disfruten, bueno al menos más que los aventureros. Recuerden seguirme en las redes sociales para comentar y recibir notificaciones más rápidamente sobre los nuevos capítulos, gracias. Capítulo 3. La Gran Tumba, Parte 1. El equipo de trabajadores dirigido por Parupatra, Greenleaf, se apartó de aquellas personas afectadas por la expectativa y la emoción, y miraron a los alrededores de la parte superior de la escalera que da entrada a la tumba principal. Como si todo en el cementerio hubiera sido cubierto por la nieve del invierno, no había nada vivo y todo parecía muerto. Solo había silencio y la luz de las estrellas. El equipo le preguntó cuando terminaron de subir las escaleras: «Viejo, ¿no crees que fue una oportunidad perdida? Podíamos haber dejado la búsqueda de la superficie a otros equipos». «Es verdad, no importa equipo, excepto por ese hijo de puta, no debería haber mucha diferencia en las habilidades de los demás. Todo lo que podemos hacer, Heavy Macero Foresict probablemente pueden hacerlo». Entonces, Parupatra interrumpió a su compañero y continuó: «Pero, ¿no tenemos el derecho de ser los primeros buscadores en la mañana? Nosotros no vamos a estar perdiendo demasiado. Además, para mañana, la inspección en el interior debe haber terminado. El último equipo en entrar perderá todo el botín, y en el peor de los casos, se atascará en el campamento base con los guardias». Comillas. Ajá, es demasiado arriesgado ser los primeros en entrar a un lugar desconocido. Ellos van a ser nuestros pequeños señuelos. Espero que regresen sanos y salvos. Parupatra se dio la vuelta con los ojos fríos. Su mirada estaba fija en el lugar donde los trabajadores, que entraron en la tumba, habían estado de pie. Su sublime y desdeñosa expresión no concordaba con el habitual alegre y amable hombre, apodado anciano. Los que no sabían mucho acerca de él se sorprenderían, pero sus compañeros lo conocían. El anciano llamado Parupatra era un hombre muy cauteloso. Era el tipo de hombre que revisaría 2 veces un puente antes de cruzar. Fue así como se las había arreglado para sobrevivir como un aventurero durante mucho tiempo. Incluso, una vez, él venció a un dragón. Por el contrario, también había perdido en muchas oportunidades debido a su carácter cauteloso. Sin embargo, debido a que nunca había perdido a un solo aliado hasta el momento, todos sus compañeros confiaban en sus decisiones. Aunque la vida era el tesoro más preciado para todos ellos, aún había cierto lamento persistente acerca de estar perdiendo todo el botín. Esta es la oportunidad para encontrar algunos ítems realmente sorprendentes. No vale la pena correr el riesgo por eso, comillas. No te equivocas, pero echa un vistazo a este cementerio. ¿No crees que está demasiado despejado? Parece que algo ha limpiado este lugar. Un monstruo podría salir a saludarnos. Sería mejor dejar que los otros equipos averigüen qué clase de monstruos existen aquí. En lo personal, realmente no me gustan las misiones como estas. Hay demasiadas incógnitas. Un compañero de equipo respondió cuidadosamente a la queja de Parupatra. «Pero la tomaste de todos modos». «Eso es porque los otros equipos también la tomaron. En el peor de los casos, los dejaremos atrás como cebo mientras nosotros huimos». El equipo bajó las escaleras. Comillas. «Es por eso que sugeriste buscar en la superficie. Así nosotros podemos huir en caso de que oigamos sus gritos». «Eso también, pero creo que esto es como un juego de azar. Como has dicho, podríamos perder el botín. Si tuviéramos más información, podría ser más seguro, pero no sabemos si los beneficios superan los riesgos». «Si estás en lo correcto, me disculparé. No te preocupes por eso, anciano. Todos confiamos en ti. Después de todo, en la mayoría de los casos, tienes la razón. Además, incluso si nos perdemos todo el día, podemos encontrar otros trabajos para ganar dinero. Tú mismo lo dijiste, en todo el tiempo que estás vivo, las oportunidades para hacer dinero siempre estarán ahí, así que no hay necesidad de adentrarse imprudentemente en esto». «Qué nostálgico. Eso era cuando éramos jóvenes aún». «Jaja, ¿estás seguro de que aún no eres joven? No bromees con eso, anciano. Tú no debes ser el que diga eso». El equipo se dirigió a una de las pequeñas criptas, sonriendo amargamente. «Pero yo debía haber discutido esto con ustedes, antes de tomar una decisión. Lo siento por adelantarme y decidir por mí mismo». «Bueno, no podrías evitarlo en esa situación. Además, el anciano es nuestro líder elegido.
Si nuestro líder de confianza decidió de esa manera, nosotros lo seguiremos. Sin embargo, ustedes no se ven muy felices. ¿Por qué todos sonríen tan amargamente? Bueno, de cualquier manera, vamos a terminar la inspección rápido, y si tenemos un poco de tiempo que nos sobre, vamos a pedirle a Momon otro enfrentamiento. Esta es una excelente oportunidad para ustedes. Así que, ¿qué les parece? Comillas. Recuerdo muy bien el combate entre ustedes dos. De hecho, fue un duelo digno de un aventurero con rango adamantita. Incluso entre los aventureros de rango adamantita, hay muchos tipos de personas. En este momento, el Triples del Imperio, realmente no es un equipo de rango adamantita. Alguien como Momon sería un adecuado aventurero de rango adamantita. Un hombre que logró algo que yo nunca podré hacer. Comillas. Anciano. Jajaja, no te preocupes demasiado por ello. Si yo aún estuviera en mi mejor momento, me habría sentido celoso, pero ahora, solo soy un hombre viejo. No estoy particularmente sorprendido. He visto a unos cuantos aventureros de rango adamantita en mis tiempos, pero Momon es especial, incluso entre ellos. Siento que él es un verdadero reto. Comillas de verdad, claro. Así que ustedes deberían consultarle a él, para comprobar sus habilidades con la espada. Si deciden tener más aventuras después de mi muerte, ese tipo de experiencia será de gran valor en el futuro. No me puedo imaginar ver al anciano moribundo. Tal vez tengas una buena jubilación. Correcto. El anciano probablemente vivirá mucho más tiempo, como Paradine. Jajaja, no, eso es demasiado para mí. Él está en un nivel completamente diferente. Comillas, qué maravilloso equipo. La voz de una mujer salió de la nada. Las únicas mujeres que habían estado con ellos, eran las dos compañeras de Ekkeran, del grupo Foresict, y las 3 esclavas elfos de Eruya, del grupo Tenmu. Pero esa voz sonaba diferente de cualquiera de ellas. Todo el mundo se dio la vuelta, con sus armas preparadas. Varias mujeres se situaron en la parte superior del mausoleo, por las escaleras en las que ellos acababan de descender. Había 5 de ellas. Eran increíblemente hermosas, pero eso también lo hacía más extraño. Todas llevaban trajes de sirvienta, pero sus ropas eran diferentes a cualquiera que ellos hayan visto antes. Esas ropas tenían un brillo metálico, al igual que una armadura. Comillas, ¿quiénes son ustedes? Nunca las he visto antes. Hay un túnel secreto justo como lo esperaba. Comillas, mujeres. Ellas son tan guapas como la belleza que acompaña a Momon el Oscuro. No se ven como la gente común. Comillas, no parecen enemigas. Pero, no es probable que hayan sido contratadas por la misma persona que nos contrató. Comillas, ¿qué debemos hacer, anciano? Sus compañeros le preguntaron a Parupatra mientras mantenían sus ojos en las mujeres. Negociar con ellas sería la mejor opción, pero no había manera de que eso pueda terminar bien. Tenemos los mismos números, pero aún así, ¿podríamos derrotarlas? La fuerza del oponente debe estar igual o un poco por encima de ellos. La razón por la que ellas no habían atacado, cuando se reunieron todos los trabajadores, debe haber sido porque no eran lo suficientemente fuertes como para enfrentar a todos a la vez, o porque pensaron que podría haber sido una trampa. La razón por la que finalmente mostraron sus rostros debe ser porque estaban seguras de poder ganar contra el grupo de Parupatra. Parupatra sudaba cada vez menos, a medida que envejecía, pero en este momento, la mano que sostenía su lanza estaba mojada. Aún así, para poner a unas sirvientas en un cementerio, alguien tiene un gusto dudoso. En ese instante, el compañero que había hecho esa broma, ahora estaba estremecido, con la cara pálida y la frente llena de sudor. Parupatra también sintió un repentino escalofrío apoderándose de él, pero la razón por la que tenía la piel de gallina en todo su cuerpo, no era solo por la temperatura. La frialdad en los ojos de las sirvientas, que estaban alineadas en la parte superior de la escalera, era claramente visible bajo la luz de la luna. Era casi como si sus ojos brillaran. Mátalos. Punto. Tienen que morir. Ellos no se merecen una muerte rápida. Tienen que sufrir un dolor inimaginable antes de morir. Un aura asesina rodeó a las sirvientas. El torbellino de la emoción era tan fuerte, que hacía a uno preguntarse si el mundo se derrumbaría a su alrededor. Ahora, la sirvienta, que parecía ser la encargada, aplaudió ligeramente. Se nos ordenó que ninguno regrese con vida,
por lo que matarlos es un hecho. Pero es bueno ver a todos tan entusiasmados acerca de esto. Clac, unos sonidos metálicos resonaron bajo las escaleras, que parecían estar hechas de mármol. Eran los tacones altos de las sirvientas, que se asemejaban a unas rodilleras. Los camaradas de Parupatra retrocedieron, como si hubieran sido empujados hacia atrás. Teniendo en cuenta que sus oponentes no llevaban armas, lo más probable es que ellas eran lanzadoras mágicas. Además de eso, el oponente mantenía la ventaja de estar en tierra alta. Ellos no podían permitirse el lujo de estar parados, en los alrededores de áreas amplias y abiertas, sin ninguna cobertura. Para Parupatra y su equipo, cerrar la distancia era ventajoso. Para las sirvientas, eso era todo lo contrario. Pero ¿por qué esas sirvientas están bajando las escaleras? ¿Están planeando usar Fliss y la situación se pone peligrosa para ellas? Observando a las sirvientas, que estaban sin emociones como si llevaran máscaras, ya que descendían majestuosamente las escaleras, el equipo de Parupatra se reunió detrás del escudo del guerrero y discutió el siguiente paso. Clac, haciendo un ruido más fuerte, las sirvientas se detuvieron a la mitad del camino en las escaleras. Ahora, primero voy a presentarme. Soy la sublíder de las Pléyades, Yuri Alpha. Creo que esta será una reunión corta, pero por favor, tengan cuidado conmigo. Si nosotras decidiéramos encargarnos de ustedes con nuestras propias manos, todo terminaría muy rápido, pero debido a ciertas circunstancias, no podemos enfrentarlos personalmente. ¡Qué desafortunado! Una voz encantadora se desplegó como una campana que suena en el viento. Las sonrisas increíblemente hermosas de las sirvientas se desbordaban con un atractivo que podría hacer que cualquier hombre caiga en el amor en un instante. Parupatra era un antiguo aventurero y había visto muchas cosas en su carrera como un trabajador. Entre ellas, vio seres que poseían una belleza más allá de la de un ser humano, como los elfos. Aún así, nunca antes había visto a esas hermosas mujeres. Su belleza era suficiente para que cualquiera deje caer su mandíbula. Sus tonos despectivos y el sentido de superioridad que fluía a través de sus palabras, solo podía ser la arrogancia de las personas increíblemente poderosas que se escondían debajo de esas caras bonitas. Era una actitud que no les sentaba bien a los hombres que habían desafiado innumerables peligros y estaban seguros de sus habilidades. Esto casi hacía que ellos quieran regañar a las sirvientas, pero, teniendo en cuenta las circunstancias, es probable que esas sirvientas sean muy fuertes y nadie estaba interesado en luchar contra ellas. Además, uno de sus compañeros había sido aturdido con la intención de matar, sin embargo, tuvo que apartar su miedo. Tal vez, la mejor opción era retirarse hacia los aventureros, especialmente hacia Momon, y traerlos como refuerzos. Entonces voy a introducir a sus oponentes. Yuri aplaudió, como si estuviera respondiendo al ruido del aplauso, que viajó sorprendentemente lejos. El cementerio se sacudió. Salgan, antiguos guardias de Nazarik. Comillas que, el terreno se había dividido detrás de ellos y varios esqueletos aparecieron. Esto es un ataque de pinzas. Que, mirando hacia arriba de las escaleras, las sirvientas estaban hostiles, pero no parecían querer luchar personalmente. Ellas aparecieron para ser espectadoras. Él no podía ignorarlas, pero ellas no parecían querer atacar, tal como lo habían anunciado. Parupatra concluyó que los verdaderos enemigos eran los esqueletos en la parte trasera y se dio la vuelta para enfrentarlos. Los esqueletos, por sí solos, realmente no eran un oponente difícil. Aunque cientos de esqueletos atacaran al equipo de Parupatra, ellos serían capaces de derrotarlos fácilmente. Comparado con eso, los 8 esqueletos que habían brotado de la tierra no eran nada. Pero había un problema. Los camaradas de Parupatra tragaron saliva e inconscientemente dieron un paso atrás. El ambiente alrededor de esos esqueletos era diferente de los esqueletos regulares. Incluso su equipo era diferente. Llevaban magníficas corazas acordes a la guardia real de algún país, llevaban escudos cometa, con un emblema, en una mano y varias clases de armas en el otro. En sus espaldas tenían largos arcos compuestos, y todo su equipo tenía un brillo mágico. No había manera de que esos esqueletos armados con objetos mágicos sean simplemente esqueletos regulares. ¿Qué es eso? Ni siquiera tú lo sabes, anciano. No estoy seguro, pero quizás es una subespecie del esqueleto guerrero. ¿Subespecie?
Ellos no llegan a verse como los esqueletos guerreros rojos. Aún así, comillas, un enemigo nunca antes visto y desconocido, siempre evocaba miedo, sobre todo si estaban armados con armas mágicas con efectos especiales. Considerando cuántos de ustedes hay, creo que este será un número suficiente. Por favor, pongan un poco de esfuerzo en esto, y muéstrenos hasta dónde pueden llegar. Comillas, es un honor enfrentar a muertos vivientes como estos, pero, Parupatra pensó objetivamente, sería difícil enfrentar a muchos muertos vivientes armados con tantos equipos mágicos. El plan de ellas probablemente es enviar a los más fuertes desde el comienzo. De lo contrario, no habrían esperado a que todos ingresaran y se separaran. Esta es la última fuerza de esta tumba, ¿no? ¿De verdad crees que puedes detenernos solo con esto? Comillas. Cuando Parupatra miró hacia arriba, Yuri miró a su alrededor como si hubiera sido sorprendida. Dieron en el blanco. Ellas habían estado instalando esta trampa desde que empezaron a hablar con nosotros. La forma más inteligente para usar su fuerza final es dividir y conquistar. Teniendo en cuenta las posibilidades que no puedan funcionar en el enemigo, la mejor estrategia era esperar en la entrada, donde todos tenían que pasar cuando estuvieran física y mentalmente agotados por la búsqueda de la tumba. El plan del oponente también era obvio. Probablemente ella dijo vamos a ver hasta dónde pueden llegar para animarlos a que empiecen a correr lejos, así podían golpearlos por la espalda, lo cual sería una posición ventajosa para ella. El enemigo tendría que luchar varias veces más, incluso después de esto, por lo que querrían conservar sus fuerzas tanto como sea posible. Entonces, solo había una cosa que hacer. Si acabamos con todos los esqueletos de aquí y nos abrimos paso a través, todo habrá terminado. Me equivoco, por el bien de los equipos que vendrían detrás de ellos, tenían que destruir a los antiguos guardianes de Nazarick. Ellos podrían ser rivales, pero al ser compañeros en una misión, seguían siendo camaradas. Además, si la otra parte había predicho que ellos iban a huir, al quedarse y pelear, tendrían menos posibilidades de caer en una trampa. Si sus oponentes eran demasiado fuertes, todavía tenían la opción de llamar a Momon como último recurso, y pensar que nos convertiríamos en señuelos en su lugar. ¿Cómo debo decirlo? Esto me da dolor de cabeza. Pero chicos, ¿qué piensan acerca de todos esos esqueletos? Comillas. Es difícil imaginarse algo más que no muertos armados con ese tipo de equipos rondando por ahí. Este es el lugar en el que cualquier intruso debe pasar. Tácticamente, tiene sentido posicionar la fuerza más fuerte aquí. Ellas saben más acerca de este lugar que nosotros, y dudo que cometan el error de dividir demasiado sus fuerzas. Punto. No, hay muchas posibilidades de que haya alguna fuerza más en el interior de la propia tumba, pero probablemente serán una menor clase de no muertos. Anciano, vamos a correr. Son peligrosos, muy peligrosos. Nuestra ruta de escape fue cerrada en el momento que nos atacaron con sus pinzas. Incluso si volamos, probablemente seremos derribados con los disparos de sus flechas. Tenemos que hacer nuestra defensa aquí. No hay otro camino más que derrotarlos en el frente. Comillas. En medio de los gritos de Parupatra, una voz, en parte sorprendida y en parte condescendiente, vino desde arriba. Bueno, supongo que esa es la manera de abrirse paso. Vamos a animarlos, así que por favor comiencen. Cuando las palabras se desvanecieron, los antiguos guardias de Nazarick comenzaron a avanzar. Yuri y compañía tenían sus caras inquietas, ya que ellas estaban animándolos. Ellos no pudieron ocultar su sorpresa por la forma inesperada en que la situación se desarrolló. No lo habían previsto en lo absoluto. Hey, ¿ellos en verdad van a pelear? Punto. Esto es inesperado. Kositu-sama también se sorprendería. Si Eleas se osa se Seiguen así, el plan no procederá según lo previsto. Un martillo giró a través del aire, mientras que Yuri y sus compañeras los miraban. Parece que él no lo logrará, va a morir. Comillas. En el momento en que Lupus Regina habló, un hombre recibió un golpe en el pecho y cayó. El sonido del metal siendo aplastado, y el sonido de algo pesado cayéndose, se pudo oír con claridad, incluso en medio de esa feroz batalla. La primera víctima fue el guerrero humano, el antiguo guardia de Nazarick, que blandía un martillo imbuido con lightning. Ni siquiera celebró su matanza y simplemente se movió en búsqueda de su siguiente objetivo. Clérigos han puntos y locuras lo suficientemente rápido,
él no va a morir. CZ sacudió su cabeza ante Yuri, que parecía un poco preocupada. No tiene sentido. Es una muerte instantánea. Además, la formación se derrumbó a causa de él. Los dos antiguos guardias de Nazarik, que el guerrero los había estado conteniendo, avanzaron. Uno estaba dirigiéndose hacia el clérigo y el otro marchaba hacia la parte trasera de la formación. El clérigo, que había estado luchando contra dos guardias desde el principio, ahora tenía que luchar contra uno más. Ya no tenía más mana para utilizar su magia. Lo único que podía hacer era tratar de esquivar los ataques provenientes de las tres direcciones. Incluso Parupatra, que estaba haciéndolo bastante bien por sí mismo, estaba luchando contra tres oponentes y no podía ayudar a los demás. El bandido simplemente no tiene la potencia de ataque. ¿No tienen una especie de carta del triunfo en sus bolsillos traseros? Comillas. Ahora el bandido, que estaba luchando mientras defendía al lanzador de magia arcana, tuvo que enfrentar a un oponente más, incluso cuando ya había estado enfrentando dos. Las armas ligeras del bandido eran incapaces de dar un golpe decisivo contra un antiguo guardia de Nazarik, un oponente que estaba vestido con una armadura pesada y a la vez un no muerto, que no tenía puntos débiles particulares. El bandido trataba de esquivar los ataques con su ágil cuerpo, pero contra los incansables no muertos, la resistencia era inútil. Él está mirándonos con una expresión tan triste, comillas. Deberíamos saludarlo. Eso debería estar bastante bien. Así que, está bien. Lupus Regina agitó sus manos a Parupatra, con una sonrisa entusiasta. Un golpe directo. Eso pasó porque Lupu lo distrajo. Es mi culpa. Entonces, sí, es tu culpa. Pero los ánimos son buenos. Vamos equipo. Sí, espero que ellos puedan luchar con el mismo entusiasmo. Cada sirvienta asintió ante las palabras de Yuri. En la batalla con el equipo de trabajadores de Parupatra, los antiguos guardias de Nazarik habían dominado por completo la pelea desde el principio. Yuri y las sirvientas casi sentían simpatía por los trabajadores, mientras presenciaba el juego, que solo puede ser descrito como una masacre de un solo lado. Antes de que la batalla comenzara, ellas se habían reído disimuladamente de la bravuconería inútil de los trabajadores, pero viendo esta pelea aburrida, no podían reprimir sus bostezos y comenzaron a aplaudir por el equipo de Parupatra. Si esto es por un solo lado, yo realmente no sé qué decir. ¿No tiene una carta del triunfo oculta? Comillas, ellos no estaban tratando de utilizar una magia de invocación justo antes. Magia de tercer nivel. Comillas, ¿no es eso demasiado débil para ser considerado una carta del triunfo? Pero tratar de hacer una pared con monstruos invocados es una buena idea. Comillas, estoy de acuerdo. Si ellos no estuvieran siendo atacados constantemente, podrían tener tiempo para planear estrategias y reconstruir la formación. Pero tratar de utilizar Flea, no es un grande buen pelean, como lo dijo el arrugado anciano. No estoy segura si él estaba tratando de escapar o simplemente estaba planeando lanzar magia desde el aire, un objetivo primordial. Eso no cubriría a todos. Comillas. El lanzador de magia arcana ya había recibido una lesión crítica, y estaba derrumbado en su sitio. Si alguien estuviera libre, habría utilizado ya sea magia curativa o una poción, para que el lanzador mágico vuelva a la formación, pero todos estaban demasiado ocupados. Como resultado, lo único que el bandido podía hacer era proteger al mago para que no reciba el golpe final. Pero porque ellos creen que solo podría haber esos cuantos antiguos guardianes de Nazarik, era un misterio. Pensaban que cualquier cosa, de alguna manera, sería conveniente para ellos. ¿No será que son estúpidos? Podría ser algún método de autoconservación humana para reunir valor y evitar que caigan en la desesperación. Esto se ve sin esperanza. Así parece se ve que esto va a terminar pronto. Otra estrategia, Seomo de defenderse hasta QL os otros VND 2 regresen. También podría haber sido grande episodio. Todas miraron a Entoma, con una expresión fría. Comillas, porque ves una manera en que ellos puedan regresar. Salvarse a sí mismos. Sería demasiado para ellos tratar de salir de la gran tumba de Nazarik. Una voz llena de dolor y el sonido de algo derrumbándose, se hizo eco. Las sirvientas de combate miraron hacia la fuente y hablaron con una voz llena de decepción. Comillas,
El bandido también sea YO. Parece que va a terminar más pronto. Deberíamos haber dejado que suplicaran por sus vidas en las escaleras. Pero estaban muy confiados. Pensé que tenían algo bajo la manga. No estaba seguro si el bandido había muerto, pero el olor acre de la sangre fresca flotaba por todo el camino, hasta donde estaban paradas las sirvientas. Huele delicioso. Ya deja eso. Yuri la detuvo. La orden del maestro era recuperar los cuerpos de todos los incapacitados, vivos o muertos. Ellas no podían hacer algo tan grosero como presentar los cuerpos después de que los insectos hayan pasado a través de ellos. Carne fresca. Le preguntaré a Ainsama por esto más tarde, así que ten paciencia, por ahora. Pero no podríamos estar en problemas ahora. Originalmente esto era para probar qué tan eficazmente los esqueletos pueden derrotar a los que traten de huir. Así parece. Es por eso que un montón de fuertes muertos vivientes estaban escondidos en las paredes. Parece que Cositus SAMACALSULOQ iba a atraparlos con facilidad. Punto. Para atacarlos de frente. ¡Qué inesperado! Esto es lo que sucede cuando no analizas la fuerza de tu oponente correctamente. En cuanto a los que siguen vivos, vamos a sanarlos y los enviaremos a la sala de interrogatorios. Para los muertos, informaremos de eso a Ainsama. Por lo tanto, Parupatra y su equipo desaparecieron del mundo esa noche. Final del capítulo 1, parte 2. Comiencen a atacar de nuevo. El grito de Greenham se hizo eco a través de la cripta llena de olor a moho y muerte. La habitación era de unos 20 metros de ancho y 5 metros de altura. En medio de la habitación, llena de luz hecha por un lanzador mágico y antorchas caídas en el suelo, había siluetas de seres humanos. Junto con Greenham, Heavy Maser fue acorralado. El interior estaba lleno de no muertos menores como zombies y esqueletos. Sus números eran increíbles. Greenham y un guerrero que sostenía un escudo contenían la marea de muerte, para que no entre en la parte trasera de la formación. Un zombie balanceó su brazo hacia la completa armadura de placas de Greenham. Incluso siendo un muerto viviente, que es más fuerte que un ser humano promedio, no pudo dañar la armadura de acero. La mano podrida explotó y malolientes manchas de carne se aferraron a la armadura. En los esqueletos era lo mismo. Solo con armas oxidadas, no podían atravesar la completa armadura de placas imbuida con magia. Tal vez uno podría tener suerte y perforar las placas, pero eso solo podía pasar si su arma estaba imbuida con magia. Greenham blandió su hacha horizontalmente y derrumbó a uno, pero más no muertos se apresuraron a llenar el vacío. La horda cerró la distancia, como si quisieran pisotearlos con sus números. Comillas, maldición. Hay demasiados de ellos. Comillas. El guerrero que sostenía su escudo, junto a Greenham, gritó con una voz entrecortada. Gracias a su gran escudo que cubría todo su cuerpo, él no resultó herido, pero el escudo estaba cubierto de todo tipo de viles fluidos. Él estaba rompiendo los cráneos de los esqueletos con su mazo, pero poco a poco estaba siendo empujado hacia atrás. Comillas, ¿de dónde vienen? La curiosidad del guerrero era natural. El equipo de Greenham había buscado en varias habitaciones, después de separarse de los otros equipos en el cruce de caminos. Desafortunadamente, no había tantos tesoros como en el mausoleo, pero después de encontrar una porción considerable de objetos de valor por ahí, poco a poco buscaron más. Cuando entraron en la habitación para echar un vistazo, la puerta se abrió de repente y los no muertos comenzaron a aparecer. Un zombi o un esqueleto. De por sí no son un rival difícil, pero sus números eran el verdadero problema. Incluso si ellos se cayeran o consiguieran ser pisoteados, no morirían, pero los no muertos alcanzarían el flanco trasero. Por supuesto, el flanco trasero no puede ser derrotado tan fácilmente, pero en contra de estos números, era difícil de asegurarlo. Con un poco de mala suerte, el frente se derrumbaría inmediatamente. Greenham pensó esto, y decidió usar la fuerza que había estado conservando. Vamos a terminar esto en un instante, te lo dejo a ti. Comillas. La retaguardia, que solo estaba tirando piedras hasta el momento, comenzó a moverse. Para Heavy Masers de Greenham, los muertos vivientes como estos no eran realmente una amenaza. Pero debido a que no eran una amenaza real, trataban de conservar sus fuerzas, manteniendo la retaguardia en reserva. Si la retaguardia también atacaba, los no muertos no serían un problema. Mi señor, el dios de la tierra,
Por favor, aparta a los malvados. Comillas. El clérigo, sosteniendo un símbolo sagrado, gritó, mientras exudaba un poder divino. El aire, que estaba lleno con un aura negativa, se disipó y se llenó de frescura, como si una brisa fresca acabara de pasar por ahí. Una ola de energía divina, más fuerte que de costumbre, arrasó, desde el clérigo, la negatividad. Tan pronto como la habilidad se activó, los no muertos alrededor del clérigo se volvieron cenizas. El exorcismo de los muertos vivientes, por lo general, solo los hacía huir, pero si había una diferencia absoluta en la fuerza, borraba a los no muertos en su lugar. Sin embargo, era muy difícil destruir un gran número de muertos vivientes, ya que requiere una cantidad correspondiente de fuerza. Como resultado, más de 20 no muertos se extinguieron. Comillas. Vuela Fireball. Comillas. El Fireball voló, desde el lanzador de magia arcana, y explotó en medio de la horda de no muertos. Una columna de llamas brotó por un momento y quemó la falsa vida de los no muertos dentro del radio de efecto. Comillas. Aún no he terminado Fireball. Comillas. Mi señor, el dios de la tierra. Por favor, aparta a los malvados. Comillas. Los ataques con área de efecto golpearon de nuevo y el número de los muertos vivientes cayó drásticamente. Comillas. Vámonos. Comillas. Muy bien. El guerrero abandonó su escudo, agarró 2 mazos y saltó hacia la horda de no muertos junto con Greenham. Habría sido fácil dejarlo todo para los lanzadores mágicos, pero la razón por la que Greenham se precipitó, fue para que ellos pudieran conservar la mayor cantidad de maná posible, especialmente el clérigo, que solo puede repeler a los no muertos un cierto número de veces por día, debido a que era una habilidad especialmente potente contra los muertos vivientes. Sería su carta oculta mientras estaban en la tumba. Greenham blandió su hacha contra el grupo de zombies. En lugar de sangre, un líquido espeso salía de los cortes. Brotaría más de ese líquido si ellos tuvieran corazones resumando débilmente. De los cortes salía un olor desagradable, pero no era nada que ellos no puedan manejar. Más bien, sus narices ya estaban entumecidas. Junto con el guerrero, atacaron y atacaron. No pensaron en la defensa ni por un momento. Era el tipo de carga que podían hacer gracias a sus armaduras resistentes apoyadas con magia. Sin mencionar que los no muertos eran débiles. A veces, un muerto viviente lograba golpear la cabeza de Greenham, pero la armadura absorbía todo el choque y no había tensión en su cuello. Incluso cuando era golpeado en el pecho o en el estómago, apenas lo sentía. Sus oponentes eran muertos vivientes menores. Eran solo un desafío debido a sus números, pero desde que acabaron con muchos de los no muertos, hallaron aún poco de espacio para respirar una vez más. El guerrero gritó mientras seguía balanceando sus armas. Hasta ahora, solo hemos luchado contra los más débiles, pero teniendo en cuenta sus números, esta tumba debe tener a muchos de ellos. Sí, también no sería extraño si no muertos más fuertes han sido generados y siguen subiendo por alguna parte. Pero no sé por qué aún no han salido. Comillas. La persona que contestó fue el clérigo, que recogió el escudo del guerrero, sin perder de vista la situación. Punto. Tal vez todos estos no muertos fueron invocados a través de alguna magia de invocación o algún ítem, debido a que estos cadáveres no muertos se desintegraban después de una cierta cantidad de tiempo. No eran los suficientes como para llenar toda la habitación con sus cuerpos. Los cadáveres de los zombies también desaparecían de manera similar a los monstruos invocados. Esto ocurría por la intervención del lanzador mágico, algún tipo de mecanismo que invoca masas de muertos vivientes menores. No quiero pensar en eso. No me hagas imaginar a esta tumba llena y apretada de zombies por todas partes. Greenham respondió y miró alrededor de la habitación mientras hacía volar la cabeza de un esqueleto, como si estuviera podando un árbol. El número de muertos vivientes restantes se podía contar con las 2 manos, y las puertas abiertas no mostraban signos de refuerzos para los no muertos. La pelea iba a terminar pronto. En ese momento, él sintió una sensación escalofriante aumentando desde la parte inferior de sus pies. Su sensación de peligro le dijo que evacuara, pero sería demasiado tarde en esta situación. Aún así, alerta. Todos salgan de la habitación. Comillas. El bandido gritó como si tuviera la misma sensación, pero fue demasiado tarde. El duro piso de repente se desvaneció,
Una sensación flotante envolvía sus cuerpos y unos segundos más tarde sus cuerpos desorientados cayeron al suelo. Grenam oyó voces llenas de dolor de sus camaradas, pero se puso de pie, con su hacha, que no la había soltado mientras estaba cayendo, y atacó a los esqueletos que rodaban por el suelo. Extermínenlos. Mientras los muertos vivientes tomaban daños al caer, los esqueletos eran especialmente débiles contra daños de aplastamiento, por lo que tuvieron daños significativos mientras caían, así que era fácil acabarlos. Grenam miró alrededor de la habitación después de acabar con todos los no muertos. Ellos habían caído en una trampa mágica que hizo desaparecer el suelo. Mirando hacia arriba, el techo estaba muy por encima de ellos, al menos 12 metros por encima. A 3 metros sobre el suelo había una puerta, y otros 3 metros más, para un total de 6 metros, estaba la puerta abierta por la que ellos llegaron desde el inicio. Habían caído cerca de 2 pisos en total. Si describieran la forma en general, sería como un largo pilar. El fondo tenía la forma de una pirámide invertida, y la pendiente estaba bastante empinada, como para hacer que alguien caiga todo el camino hasta el centro si se deslizara. En realidad, uno de sus compañeros ya había caído y aterrizó en medio de todos los zombies que habían caído antes. Era increíble que nadie resultara herido tras caer desde esa altura. Lo extraño de esa distribución era que a unos 3 metros de altura, desde el fondo donde ellos estaban, había una puerta cerrada, y había 4 túneles en cada lado, haciendo un total de 16 túneles. Es casi como si la habitación fue diseñada para ahogar a las personas. Seguro el agua comenzara a derramarse en una cantidad masiva desde esa puerta. No, peor aún, podría ser algo así como lodo. Estoy de acuerdo. Debemos mirar alrededor de esa puerta para ver si es seguro escapar a través de ella. Sin embargo, era difícil subir 2 pisos de altura sobre una superficie lisa, sin nada a lo que agarrarse. El bandido probablemente podría subir sin problemas, pero para alguien que llevaba una armadura como Grenam, era imposible. Comparativamente, la puerta en la parte inferior era desconocida, y posiblemente peligrosa, pero era más fácil de alcanzar. Justo cuando estaban discutiendo sobre cómo subir, algo golpeó sus cabezas. Desde uno de los 16 túneles, era un cadáver hinchado, un plague bomber. La razón por la que estaba hinchado era porque estaba lleno de energía negativa. Era un no muerto que estallaba tras ser destruido, para infligir daño a los vivos y sanar a los no muertos. El muerto viviente construyó como una losa de carne, arrojándose a sí mismo fuera del túnel. Golpeó el suelo con un sonido desagradable, pero el problema fue lo que vino después. Su cuerpo circular no podía ganar tracción contra el suelo inclinado y se estrelló contra el equipo de Grenam como una roca. Cuidado, aléjate, no le digas eso a la persona que está a cargo de pensar en todo. Todos, incluyendo al lanzador mágico, que estaba casi llorando, apenas esquivaron al muerto viviente, ya que seguían rodando hacia el centro del suelo. Cuando el próximo Plague Bomber se asomó, se dieron cuenta de que el anterior fue solo el primero de toda una horda, e instintivamente supieron lo que iba a pasar. Corran. Esta habitación va a ser enterrada con ellos. Si alguien fuera empujado por un no muerto, caería al medio y sería aplastado debajo de los cuerpos. Incluso si ellos no mueren al ser aplastados, estarían inmovilizados y continuarían tomando los daños negativos por los Plague Bomber, que explotarían por los ataques de sus camaradas. Esta trampa es realmente mala. Alguien impúlseme hacia arriba. Tonterías, entonces esa persona no sería capaz de esquivar algún ataque. Aunque ellos esquivaran el primer ataque, podrían perder su equilibrio y no serían capaces de esquivar el siguiente. Pedirle a alguien que se convierta en un impulso en una situación como esa, era cruel. Entonces, voy a utilizar magia para volar. No te molestes con Flea, no puedes transportar a todos nosotros por ti mismo. Eso no. Mierda, están cayendo. Estoy hablando de Weblader. Eso suena bien. Entonces hacia la puerta más cercana, por favor. Grenam, por favor cúbrelo. No te molestes. Vamos hacia la puerta por la que hemos entrado. Esa puerta es peligrosa. No había tiempo para preguntar la razón del por qué él creía que esa puerta era peligrosa, pero la confianza en Grenam era absoluta. Weblader. La magia fue activada y una tela de araña se extendió hasta la pared.
Esta telaraña mágica tenía una viscosidad extraña. Si uno no quería moverse, se quedaría pegado en su lugar, pero si uno quería moverse, este lo dejaría ir inmediatamente. Era una magia perfectamente adecuada para utilizar en lugar de una escalera. El equipo de Greenham subió con un movimiento perfecto, a pesar de sus miedos. El que apenas llegó a la puerta abierta, primero inspeccionó cuidadosamente la zona. Si ellos fueron empujados de vuelta hacia el fondo, entonces realmente sería el final. Él dejó escapar un suspiro de alivio. El peor de los casos se había evitado, y no había ni rastro de los muertos vivientes. Después de que terminara la comprobación de no muertos, se metió en un túnel y ayudó a subir a la gente de abajo. Comillas, estamos vivos. Y pensar que casi fuimos aplastados hasta la muerte por esos no muertos, esa tenía que ser una de las peores muertes de por aquí. El diseño de este lugar es simplemente malvado. Me duelen las piernas por la caída. ¿Alguien puede lanzarme magia de curación? Punto. Creo que la energía negativa justo chocó en la punta de tu pie cuando explotó. Eso fue realmente aterrador. Fuimos suertudos. Pero por favor, no le pidan a los lanzadores mágicos que desvíen más ataques. Todos se quejaron mientras recobraban el aliento. Hoy, Greenham, ¿por qué querías evitar esa puerta? Pensé que ese era el verdadero objetivo. Por lo general, ellos siempre tienen una vía de escape cerca de un lugar peligroso. Fue solo una corazonada. ¿Te importaría tirar un arma que no te sirva hacia la puerta? Greenham respondió con su tono regular y el bandido tiró una daga hacia la puerta. La daga voló recto y parecía que iba a golpear la puerta, pero, de una parte de la puerta, brotó un tentáculo y desvió la daga. Eso es, un Door imitador. No, teniendo en cuenta el color de ese tentáculo, podría ser un imitador no muerto Door imitador. Un monstruo que restringe al oponente con sus tentáculos pegajosos, mientras los ataca. Che, era una doble trampa, es tan malvado, pero tú viste a través de ella. Fue una corazonada. No, para ser precisos, simplemente elegí lo conocido sobre lo desconocido. Además, esa puerta se encontraba en una posición en la que iba a seguir tomando las explosiones de energía negativa. Los objetos no vivos, como las puertas, toman menos daño de las explosiones, pero me pregunto por qué iban a hacer una puerta ahí abajo. Ahora, movámonos. Comillas. Greenham cerró su boca en medio de una frase. El bandido, que había estado hablando tanto hace un momento, se llevó un dedo a los labios y se centró en escuchar. Cuando Greenham escuchaba, pudo oír el sonido de un chasquido irregular, como si algo estuviera tocando el suelo. Todos se voltearon hacia el túnel de donde venía ese sonido. Probablemente sea un enemigo, ¿verdad? Tenía la esperanza de que ellos se tomarían un descanso. Sí, y solo hay uno. Tampoco hay signos de que trate de ocultarse. Sería bueno si lo ocurrido anteriormente hubiera sido el último. Comillas. Todos levantaron lentamente sus armas. El guerrero, que estaba de pie en la parte delantera, recibió su escudo y escondió la mitad de su cuerpo detrás de él. El lanzador mágico preparó su báculo brillante para lanzar un ataque en cualquier momento hacia la dirección de donde venía el sonido. El clérigo preparó su icono santo y el bandido se armó con su arco. Clac, clac. El sonido poco a poco se hizo más fuerte y el oponente se mostró. Viejas, pero lujosas ropas cubrían sus extremidades, que eran tan delgadas como las de una chica joven, y poseía un bastón en una mano. Esta era la fuente de ese sonido. Con solo una fina capa de piel descompuesta, su cara tenía una expresión de sabiduría diabólica y una aura negativa rodeaba su cuerpo como una niebla. Era un lanzador mágico no muerto. Su nombre era Elder Lich, el lanzador de magia, que fue el primero en identificar al monstruo. Gritó. Era justo eso. Un monstruo que se genera cuando el cadáver de un lanzador de magia negra gana la vida profana. Era ese tipo de monstruo diabólico. Los camaradas de Greenham inmediatamente cambiaron su formación al escuchar las palabras comillas Elder Lich. Nadie se quedó en una sola fila y mantenían su distancia entre cada uno, en caso de un ataque mágico con área de efecto. Un Elder Lich era un fuerte opositor. Sería un desafío para un aventurero de rango platino, y relativamente ganable para un aventurero de rango mitril. Para el equipo de Greenham, si uno descartara su fatiga, era un oponente al que podrían derrotar fácilmente. Afortunadamente,
También tenían a un miembro que era especialmente potente contra los muertos vivientes, por lo que estaban seguros. Además, si el oponente estuviera muy lejos, habría sido peligroso, pero la distancia entre ellos era ventajosa. Tú debes ser el amo de esta tumba. Greenham había llegado a esa conclusión. Los Elder Liches eran gobernantes. A veces gobernaban sobre una horda de muertos vivientes y en ocasiones negociaban con los seres vivos. Había un montón de Elder Liches infames, como el capitán de un barco fantasma que se desliza a través de la niebla en las llanuras de Katze, o un Elder Lich, que gobierna sobre un castillo abandonado. Si este era un Elder Lich, entonces no sería extraño pensar que sea el dueño de la tumba. Escogimos la dirección correcta. Somos afortunados. A pesar de que matar al dueño de esta tumba no era la solicitud, vamos a mostrarle el poder de Heavy Maser. Arrodíllate ante la bendición de Dios. Todos sus compañeros gritaron juntos. Lo hicieron para sacarse el miedo de enfrentar a un rival fuerte como un Elder Lich. Defensa mágica. Greenham trató de gritar las órdenes a sus compañeros llenos de determinación, pero estaba rodeado con un sentimiento de temor. El origen de ese temor era el poderoso oponente, que estaba de pie, delante de ellos. El Elder Lich, ¿qué está haciendo? Estará planeando un ataque sorpresa. El Elder Lich no mostraba ningún signo de movimiento contra el equipo de Greenham. No elevó su báculo, tampoco conjuró algún hechizo, simplemente los estaba mirando. Los compañeros de Greenham no pudieron ocultar su sorpresa ante esto. Sus expectativas de una inmediata batalla fueron destrozadas, pero también dudaron en atacar primero. Los muertos vivientes albergaban odio hacia todos los seres vivos, pero ciertos no muertos sensibles eran capaces de suprimir su odio para negociar. Si los vivos ofrecieran una negociación, por lo general, terminaría en un maltrato, pero si los muertos vivientes hacen la primera oferta, ha habido casos de personas que obtienen elementos antiguos que se hicieron con un conocimiento ya olvidado. Sería el mejor de los casos si no tuvieran que luchar contra un rival fuerte como un Elder Lich. Tal vez él estaba ansioso porque no pudo acabarlos con trampas, o tal vez reconoció sus habilidades y estaba buscando una manera de arreglar las cosas en paz. Teniendo en cuenta todos estos factores, habría sido absurdo atacar primero, ya que destruiría cualquier posibilidad de negociación. Una dura batalla, sin una ruta de escape establecida, lleva enormes riesgos. Los compañeros de Greenham se miraron el uno al otro, como si todos ellos hubieran llegado a la misma conclusión. Era el trabajo del líder hablar como representante. Discúlpame, creemos que eres el dueño de esta tumba. Nosotros somos. El Elder Lich giró su grotesco rostro hacia Greenham y elevó su dedo huesudo a sus labios, lo que significaba, cállate. No era una acción apropiada de un Elder Lich, pero nadie fue lo suficientemente valiente, no, nadie fue tan estúpido como para decir algo así a tal fuerte oponente. Greenham cerró la boca obedientemente. En el pasillo lleno de silencio, él dudó de sus oídos al escuchar ese sonido de nuevo, el sonido de un chasquido, que él lo escuchó no hace mucho, el ruido de algo golpeando en el suelo, y había 6 de ellos. El equipo de Greenham se miraron el uno al otro, no podían creer lo que oían, y todo el mundo cayó en pánico. ¿Quién era? ¿Quién dijo que ese Elder Lich es el amo de esta tumba? Lo siento, fui yo. ¿Qué diablos es esto? ¿Cómo esto puede tener sentido? ¿Cómo se supone que vamos a ganar contra esto? Incluso la bendición de Dios tiene sus límites. Detrás del primer Elder Lich, varios monstruos similares se mostraron a sí mismos. Había 6 de ellos. Hubo total de 7 extremadamente fuertes lanzadores mágicos no muertos. Mientras que ellos eran el mismo tipo de monstruo, tenían métodos similares de ataque. En otras palabras, si alguien tuviera una manera de neutralizar sus ataques, era teóricamente posible derrotarlos a todos. Sin embargo, ninguno de ellos poseía un método para hacerlo, ni tampoco era posible poseer tales métodos. En esta situación desesperada, Greenham y sus compañeros perdieron toda su voluntad de luchar. Entonces, vamos a empezar. Siguiendo la voz del Elder Lich, que no mostró siquiera un indicio de querer negociar, 7 báculos subieron lentamente. Al mismo tiempo, el grito de Greenham se hizo eco. Corran. Como si hubieran esperado por esa orden,
Todos ellos corrieron con todas sus fuerzas, en la dirección opuesta a los Elderliches. Por supuesto, ellos no tenían tiempo para pensar en lo que había más allá del túnel. Solo trataron de mejorar sus posibilidades de sobrevivir a la embestida de los Elderliches. El bandido corría en la parte delantera, y luego Grenham, entonces el lanzador de magia. A continuación, el clérigo y, finalmente, el guerrero. Todos corrieron sin dudarlo. Una esquina. Normalmente ellos estarían cautelosos por si un monstruo apareciera a la vuelta de esa esquina, pero teniendo en cuenta los pasos que venían detrás de ellos, no había tiempo para mirar cuidadosamente alrededor antes de seguir. Dejaron todo a la suerte y solo corrieron. Por cualquier lado del pasillo, había una puerta de piedra, pero ellos tenían miedo de encontrarse con un callejón sin salida y no se molestaron en abrirlo. Fuertes sonidos metálicos resonaban en el pasillo, de las personas que llevaban una completa armadura de placa. Eso podría atraer a otros monstruos, pero no había tiempo para lanzar silence. Corrieron, corrieron y corrieron. Después de girar en esquinas después de esquinas, y de correr por el túnel a toda velocidad, ellos perdieron su rumbo y ya no se podía decir dónde estaban. Si fuera posible, ellos desearían volver a la entrada, pero aún no podían relajarse. Comillas, ¿todavía nos están persiguiendo? Grenham preguntó, sin dejar de correr. La respuesta vino del guerrero, que estaba en la parte posterior. Sí, ellos también están corriendo. Comillas, maldición. ¿Por qué no dejan de correr hacia nosotros? Solo tienen que usar magia de vuelo. Comillas, si ellos usan magia de vuelo, entonces pueden simplemente atacar mientras nos siguen. Idiota. Vamos a encerrarnos en una habitación y pensaremos en algo. El lanzador mágico gritó mientras jadeaba por aire. Al menos él era el de mejor forma física de todos los miembros, y parecía como si estuviera a punto de colapsar. Grenham decidió que este no era el camino a seguir. Ellos no podían durar más tiempo. Los monstruos no muertos, como los Elderliches, no sentían tal cosa como la fatiga. A este ritmo, eventualmente ellos los atraparan y masacrarían a los trabajadores exhaustos. Comillas, ¿cómo es que hay tantos Elderliches? Era algo que desafiaba el sentido común. Comillas, el dueño de esta tumba es algo aún más fuerte que un Elderlich. Esa era la única explicación que se le podía ocurrir. Pero ¿existía tal muerto viviente? Grenham no tenía la respuesta. Comillas, maldición. Esta maldita tumba. Comillas, el guerrero, en la parte trasera, gritó, mientras respiraba con dificultad, como si esperara por ese momento. El suelo comenzó a brillar en sus siluetas. El brillo era lo suficientemente grande como para rodear a todo el grupo de Grenham. Ark, la voz de alguien resonó como el sonido de un grito, y luego, sintieron una sensación de flotar, pero era diferente a cuando cayeron antes. En la visión de Grenham no había nada más que oscuridad. Había algún tipo de crujido bajo sus botas y él sentía la sensación de estar hundiéndose lentamente, como si estuviera siendo arrastrado hacia un pantano. Entró en pánico por un momento, pero esto no parecía demasiado profundo, ya que dejó de hundirse después de ser sumergido cerca al nivel de su cintura. Grenham habló, en el reino dominado por la oscuridad y el silencio, como un niño perdido en busca de sus padres. Punto. ¿Hay alguien aquí? Por aquí, Grenham. La voz de uno de sus compañeros, el bandido, sonó. No sonaba demasiado lejos. Probablemente estaría a la misma distancia que ellos mantenían cuando estaban corriendo. Punto. ¿Hay alguien más? No hubo respuesta. Era lo que él esperaba. Teniendo en cuenta que no había luz, el lanzador de magia o el guerrero probablemente no estaban aquí. Grenham debería considerarse suertudo de que al menos el bandido estaba con él. Punto. Parece que solo estamos nosotros. Eso significa que, supongo que tienes razón. Grenham miró a su alrededor, tomando un paso hacia adelante. La profunda oscuridad estaba en todas partes e invocaba el temor de que él no sería capaz de decirse a sí mismo dónde termina y dónde comienza la oscuridad. No había señales de movimiento por ninguna parte. Comillas, deberíamos encender una luz. Eso sería seguro. Él se preguntaba si su movimiento rompería este silencio, o activaría alguna trampa, y otros pensamientos negativos sobre equivocarse. Sin embargo, los ojos humanos no podían ver en la oscuridad y ellos necesitaban algún tipo de fuente de luz. Espera un momento. Con la voz del bandido,
algún tipo de ruido en movimiento vino de la oscuridad, y apareció una luz. La vista del bandido en un palo brillante, era la primera cosa que se podía ver, e innumerables objetos brillantes reflejaban la luz. Eso le recordó a los tesoros en el mausoleo. Pero este no era el caso. Greenham apenas suprimió sus gritos, y el bandido se veía como si estuviera a punto de tener una convulsión. La luz trajo innumerables reflejos. Los insectos llenaron toda la habitación y la identidad de esos reflejos eran las cucarachas. La habitación estaba llena de cucarachas, de varios tamaños, que van desde las del tamaño de un dedo meñique a las que tenían más de 1 metro de largo. Además, estaban apiladas unas encima de otras, en un sinnúmero de capas. La sensación de aplastamiento y el ruido de sus pies, habían sido las cucarachas. Teniendo en cuenta que llegaban hasta su cintura, él no quería imaginarse cuántas eran. La habitación era tan amplia, que la luz no llegaba a las paredes. Teniendo en cuenta el área actual del palo resplandeciente, que tenía 15 metros de ancho, él podía comprender, más o menos, qué tan ancho era el interior. Cuando levantó la vista hacia el techo, pudo ver un enjambre gigantesco de cucarachas reflejando la luz hacia él. ¿Qué es este sitio? El bandido murmuró en un tono de gemido. Greenham podía entender lo que él sentía. Sintió que si hablaba, todas las cucarachas comenzarían a moverse a la vez. ¿Qué es lo que está pasando? Aunque miraba a su alrededor con miedo, Greenham recordó el último momento antes de que fueran transportados a la oscuridad. Pensó en el círculo mágico que brilló intensamente y le preguntó al bandido. ¿Era una trampa de piso? Probablemente no sea el caso. ¿No era otra cosa? ¿Un hechizo diferente? Una trampa mágica de tipo teletransporte. Tal vez los Elderliches lo lanzaron hacia nosotros. Existía la magia de teletransporte. Por ejemplo, la magia de tercer nivel que se utiliza para huir, move dimensional, era una de ellas, pero el lanzador solo podía usar ese hechizo en sí mismo. La magia que los teletransportó, que puede ser utilizada en otras personas, y en varias personas, estaba muy por encima de eso. Hay quinto o sexto nivel de magia que puede teletransportar a un grupo de personas a la vez, ¿verdad? Sí, creo que sí. Y pensar que ellos pueden utilizar ese tipo de magia. Un ser que puede usar magia de quinto nivel, por lo menos, era inaudito. Pero Greenham podía encontrarle el sentido a esto. Si había alguien tan fuerte como eso, entonces tiene sentido que él sea capaz de gobernar sobre múltiples Elderliches a la vez, y dado que ellos eran inteligentes, podrían ser fácilmente mandados y controlados de esa manera. Greenham se dio cuenta de la verdadera magnitud del peligro que se ocultaba dentro de esta tumba, y una sensación escalofriante llenó su cuerpo. Al mismo tiempo, el odio por el conde, que les había hecho esta petición, comenzó a hervir muy dentro de él. Por supuesto, las personas que habían tomado este trabajo fueron Greenham y el resto de los trabajadores, y habían puesto sus vidas como una moneda de apuesta, a pesar de todos los riesgos. Ellos no podían decir algo al respecto, pero el conde debió haber tenido alguna información acerca de esta tumba. De lo contrario, no habría ofrecido dicha suma importante de dinero para reunir a los trabajadores. Él hizo esto a propósito para retenernos. Maldita sea. Vamos a salir de aquí rápido. Este lugar, nunca no debimos habernos metido aquí. Muy bien, Greenham, tú lideras, yo te seguiré. El bandido no parecía haberse dado cuenta, o tal vez era mejor si no lo hacía. Las cucarachas no se movían en lo absoluto. Greenham miró a las cucarachas que lo rodeaban, teniendo en cuenta que sus antenas se movían muy ligeramente, no estaban muertas, pero ellas no se movían para nada. Esto olía a un peligro desconocido. No puedes escapar. La voz de una tercera persona sonó. ¿Quién está ahí? Greenham y el bandido miraron a su alrededor en todas partes, pero no había ninguna señal de movimiento en toda la habitación. Me disculpo. Este ser es Kyo-Wu-Kou, el encargado de este territorio perteneciente a Insama. Mucho gusto en conocerlos. En la dirección de donde venía esa voz, ellos presenciaron una extraña escena. Apartando al enjambre de cucarachas, algo estaba tratando de subir. El ser no estaba en el rango para que pueda ser atacado por un arma de combate. El bandido tranquilamente podría preparar su arco y Greenham tratar de sacar su honda y piedras, pero decidieron lo contrario. Él podría correr a través del enjambre de cucarachas,
que llegaban hasta sus cinturas, y cortarlos de inmediato. El que apareció, después de empujar a través de todas las cucarachas, fue otra cucaracha, pero sin duda, era diferente al resto de su especie. Esta cucaracha tenía unos 30 centímetros de altura y se paró en sus dos patas. Llevaba una brillante capa roja decorada con lujosos hilos de oro alrededor del borde y una pequeña y linda corona de oro en su cabeza. Sostenido en su pata delantera estaba un cetro con una gema de color blanco puro incrustada en el extremo. Lo más extraño de todo ello era que, a pesar de que se puso de pie sobre sus dos piernas, su cabeza estaba encarando a Grenham y al bandido. Si un insecto ordinario se pusiera de pie, su cabeza apuntaría al cielo. Pero el extraño ser frente a ellos no era así en lo absoluto. Grenham y el bandido se miraron, y decidieron que Grenham estaría a cargo de la negociación. Después de confirmar que el bandido haya colocado una flecha y la estuviera apuntando hacia abajo, Grenham le habló al Kyoukou. ¿Quién eres? Parece que no me oíste la primera vez. ¿Te gustaría que me presente una vez más? No, ese no es el problema. Grenham se dio cuenta de que este no era el tipo de cosas para hablar ni preguntar. Voy a ser honesto. ¿Quieres intercambiar? ¿Quieres un intercambio? Me siento muy agradecido con ustedes dos, por lo que no hay ninguna razón para no escuchar su propuesta. Las misteriosas palabras, me siento muy agradecido, puso incómodo a Grenham sobre qué es lo que le hacía sentirse agradecido exactamente, pero esto no era algo que ellos puedan darse el lujo de preguntar, bajo tal circunstancia desventajosa. Lo que queremos, es que nos dejes salir ilesos de este lugar. Por supuesto, eso sería algo que tú desees, pero incluso si dejas esta sala, estarías actualmente en el segundo piso de la gran tumba de Nazarick. Debo aconsejarte que sería muy difícil volver sobre la tierra. 2 grados piso. Los ojos de Grenham se abrieron ante esas palabras, así que la puerta debajo del mausoleo, en la superficie, llevaba al primer piso. ¿Eso es inusual? No, solo quería confirmarlo. Jaja, te teletransportaste desde el primer piso, así que puedo entender tu confusión. Mirando al Kyoukou, que estaba asintiendo por el diseño de la estructura de la tumba, Grenham sintió un escalofrío correr por su espalda, como si una cuchilla de hielo estuviera apuñalándolo por su espalda. Era el miedo que se produjo al darse cuenta de que su teoría anterior era correcta. En otras palabras, algo había utilizado, de alguna manera, la mágica de teletransportación como una trampa. ¿Qué clase de magia era y qué tipo de habilidades mágicas habría que requerir para usarla? Él no era un lanzador de magia, pero se dio cuenta plenamente de las consecuencias. Por supuesto, tú podrías decirnos la manera de salir de esta tumba, así que, no te vamos a pedir mucho. Simplemente déjanos salir de esta habitación. Vamos, te daré lo que quieras. Eso es así. El Kyoukou asintió, y parecía como si estuviera concentrándose al pensar. Pasó un poco de tiempo, en un silencio absoluto. Entonces, el Kyoukou asintió, como si hubiera entendido y comenzó a hablar. Ya tiene en su mano todo lo que alguien podría desear. Dudo que seas capaz de darme algo que desee. El Kyoukou detuvo a Grenham, quien estaba a punto de hablar, levantando su pata delantera y continuó. Pero pareces estar confundido en cuanto al por qué te estaba dando las gracias anteriormente, por lo que deseo darte una explicación. Verás, mis súbditos se están cansando del canibalismo. Para ti, ¿quién será la comida que servirá como una solución? Te doy las gracias una vez más. En el momento en que el bandido captó lo que se había dicho, disparó la flecha. La flecha cortó a través del aire, pero fue envuelto alrededor de la capa roja del Kyoukou y cayó al suelo. La habitación empezó a temblar, innumerables sonidos empezaron a venir de todas las direcciones y se intensificaron. Un maremoto estalló, era la ola de un mar negro. Esto puede ser lamentable para ustedes dos, pero ahora es el momento de tenerlos para la cena. La ola gigantesca tragó a Grenham y al bandido. Era realmente como si estuvieran siendo arrastrados por las corrientes. Mientras estaban siendo envueltos por el torbellino negro, Grenham abofeteó a las cucarachas.
que habían logrado meterse en las aberturas de su armadura. No había ninguna arma que funcionara bien contra una horda de estos pequeños insectos, ni tampoco poseían un método para hacer un ataque con área de efecto. Era más rápido utilizar las manos que cualquier otra cosa. Debido a eso, ellos ya habían abandonado sus armas, que hace tiempo desaparecieron. Greenham hizo todo lo posible para luchar y agitarse salvajemente a su alrededor, pero debido a un sinnúmero de cucarachas que lo sostenían, apenas podía moverse. Era un movimiento que se asemejaba a alguien ahogándose. El único sonido que Greenham podía oír era el de innumerables cucarachas arrastrándose sobre él. El bandido ya había sido arrasado y su voz no se escuchaba por ninguna parte. No, era natural que Greenham no pueda oír su voz. El bandido no podía hablar con todas las cucarachas que se habían arrastrado hacia su boca, garganta y estómago. Greenham sentía las sensaciones de dolorosas picaduras que venían de todo su cuerpo. Era el dolor de las cucarachas, que se habían deslizado dentro de su armadura lentamente y lo estaban carcomiendo. ¡Detengan! Greenham trató de gritar, pero de inmediato se ahogó por las innumerables cucarachas que inundaban su boca y obstruían su garganta. Trató de vomitar con todas sus fuerzas, pero las cucarachas se mantuvieron arrastrándose por la pequeña abertura de su boca. Luego comenzaron a revolotearse alrededor. Algo se había metido dentro de su oído. El crujido era persistente y lo suficientemente fuerte como para darle escalofríos. Innumerables cucarachas se arrastraban y comían su rostro. Él sentía dolor en sus párpados, pero no se atrevió a abrir los ojos. Era obvio lo que pasaría si alguna vez los abría. Greenham entendió lo que le iba a pasar. A este ritmo, sería devorado vivo por estas voraces cucarachas. No quiero esto. Greenham gritó en la desesperación y las cucarachas se metieron en su boca una vez más. Ellas se arrastraron, tratando de moverse hacia su garganta. Entonces algo blando, una sensación de algo cayendo hacia su estómago. La sensación desagradable de las cucarachas retorciéndose dentro de su estómago le daba ganas de vomitar. Greenham resistió con todas sus fuerzas. Él no quería este tipo de muerte. Greenham trabajó para tener el estatus que había alcanzado, con el único propósito de mostrárselo a sus hermanos. Él había reunido suficiente dinero para vivir cómodamente, sin tener que trabajar nunca más. Gracias a su fama, podía casarse con una chica hermosa, que nunca sería capaz de encontrarla en un pueblo regular. Se había convertido en un ganador en la vida, superando con creces la vida de sus hermanos, que le habían negado su riqueza y lo echaron. Él no quería morir aquí. Abrargag, voy a regresar vivo. Comillas. Greenham gritó, mientras escupía a las cucarachas, que las había aplastado con su boca. Punto. Estás resistiendo muy valientemente, entonces te daré un poco más. Incluso los gritos de Greenham fueron enterrados debajo del remolino negro. En cuestión de segundos, sus ojos se abrieron. Lo que vino a su visión fue un techo extraño. Estaba hecho con piedras y tenía objetos blancos brillantes incrustados en él. Trató de mirar a su alrededor para entender cómo llegó aquí, pero se dio cuenta de que su cabeza no se movía en lo absoluto. No, no era solo su cabeza. No podía mover su cuerpo entero. Era como si algo estuviera atado alrededor de sus muñecas, tobillos, cintura y pecho. Esta situación incomprensible lo llenó de miedo y quería gritar, pero algo estaba atascado en su boca, por lo que no podía hablar ni cerrar la boca completamente. Cuando desesperadamente trató de mirar a su alrededor con el esfuerzo de sus ojos, una voz habló. «Oh, ¿estás despierto?» Era una voz gutural. Era difícil decir si la voz le pertenecía a un hombre o a una mujer. El ser que apareció ante sus ojos inmóviles fue un monstruo repugnante. Tenía el cuerpo de un ser humano, pero la cabeza de un pulpo deforme. Los 6 largos tentáculos, que se retorcían, estaban unidos a su cabeza, extendiéndose todo el camino hasta sus muslos. El color de su piel era de un blanco lechoso, como la carne cerosa de alguien que se había ahogado. En su hinchado y cadavérico cuerpo tenía una ropa hecha con cuero negro, que apenas cubría algunas partes de su cuerpo. La tela estaba fuertemente envuelta alrededor de su cuerpo, como un hilo carnicero atado a un trozo de carne. Esto solo podía ser descrito como grotesco. Si una belleza llevara esa ropa, habría sido atractiva, pero verlo en un monstruo como este, era nauseabundo. En cada mano había 4 dedos palmeados.
Tenía las uñas largas, con un extraño y bizarro arte en ellos. Este extraño ser heteromorfo giró las pequeñas pupilas lechosas de sus ojos azules hacia él. Fufufu, ¿has dormido bien? Jaf, 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 jaf. Miedo y pánico. Preso de esas dos emociones, solo podía dejar escapar el sonido de un respiro forzoso. El monstruo tocó su mejilla suavemente, como si fuera una madre tratando de calmar a su hijo asustado. Pero los sentimientos fríos y blandos de esa mano le enviaron escalofríos por todo su cuerpo. Habría tenido un perfecto sentido si el olor acre de la sangre o el olor a carne podrida flotaran sobre ella, pero la criatura olía a flores aromáticas. Esto solo amplificaba su miedo. Oh, pobre, y pensar que serías reducido a esto. No hay necesidad de tener miedo. El monstruo miraba hacia la parte inferior de su cuerpo. Al sentir la sensación del aire en su piel, él se dio cuenta de que estaba desnudo. Pensaba si podría preguntar por tu nombre. El monstruo puso su delgado dedo sobre su mejilla e inclinó su cabeza mientras le preguntaba. La pose habría lucido bien si era una belleza, pero un monstruo que parecía un cadáver ahogado con un pulpo en vez de una cabeza. Lo único que daba era asco y miedo. El monstruo sonrió al prisionero, que solo podía mover sus ojos. Los tentáculos cubrieron su boca y su expresión apenas cambió. A pesar de eso, él sabía que ese monstruo estaba sonriendo, porque se dio cuenta en cómo sus ojos se habían achicado. Ufufu, no quieres hablar, ¿no? Qué lindo. No seas tan tímido. El dedo del monstruo se deslizó sobre su pecho. Era como si estuviera escribiendo algo, pero todo lo que él podía sentir era el miedo de sentir a su corazón siendo arrancado. Onesan te dirá su nombre primero. Lo dijo con una voz seductora y dulce, que sonaba como si los latidos de su corazón estallarían hacia afuera por esas palabras. Soy la recolectora especial de información de la gran tumba de Nazarik, Neuronist. Jeje, también me llaman la interrogadora. Sus largos tentáculos se retorcían apartándose, y revelaron una boca circular en la base de sus tentáculos. En medio de las hileras de dientes afilados, un tubo, que se parecía a una lengua, salió. Realmente parecía una paja roja. Voy a succionarte y dejarte seco con esto en breve. ¿Qué significa eso de succionarte y dejarte seco? Él trató de mover su cuerpo preso del pánico, pero fue firmemente sujetado hacia abajo. Ahora, fuiste capturado por nosotros. Eso era correcto. Su último recuerdo fue de Grenam y el bandido desapareciendo justo frente a él. Entonces, perdió el conocimiento y se despertó en su actual situación. ¿Tú deberías saber dónde estás? No. Neuronist sonrió antes de continuar. Esta es la gran tumba de Nazarik, el lugar donde el último de los 41 seres supremos, Momon, quiero decir, Ain-sama, reside. Es el más sagrado de los lugares. Einusawa, sí, Ain-sama. Neuronist lo entendía perfectamente, a pesar de su incapacidad para hablar correctamente, y deslizó su mano por su piel. Uno de los 41 seres supremos. Él gobernó sobre los demás seres supremos en el pasado, y es muy genial. Si una vez te fijas en él, desearás jurarle lealtad con todo tu corazón. Si Ain-sama me llamara siempre a su cama, no me importaría ofrecerle mi primera vez, grado. Ella se removía, se sacudía, como si estuviera avergonzada. Hey, ¿quieres escuchar algo? Como una chica tímida que juega con su dedo, ella trazó unas letras a través de su cuerpo desnudo. Había una vez, Ain-sama estaba mirando a mi cuerpo. Era la mirada de un hombre seleccionando a su objetivo para cazarlo. Luego, volteó su cara, como si estuviera avergonzado. Eso hizo apretar mi pecho y envió escalofríos a mi espalda. De pronto ella se detuvo, y llevó su rostro más cerca, como si tratara de mirar profundamente a sus ojos. Él intentó, con todas sus fuerzas, alejarse de la cara grotesca, pero no podía mover su cuerpo en lo absoluto. A pesar de que esa mocosa de Shaltear y la calabaza fea de Albedo están buscando la atención de Ain-sama, sigo siendo más atractiva. ¿No lo crees? Comillas. Webs etac WNPHO. Sí lo creo. ¿Qué pasaría si él se atreviera a estar en desacuerdo? Ese miedo lo obligó a gruñir su mudo acuerdo. Neuronist aplaudió con sus manos y miró alegremente hacia el aire. Se veía como un fanático rezándole al cielo. Fufufu, eres un buen chico. O estás diciendo los hechos tal como son. Pero ¿por qué Ain-sama no me llama?
Ainz-sama, incluso su abstinencia es increíble. Comillas. La forma en que su cuerpo se estremecía de la alegría, hacía recordar a los movimientos de un gigante gusano retorciéndose. Punto. Esto hace que mi cuerpo se sienta electrificado. Lo siento. He estado hablando solo de mí misma. No me hagas caso. Neuronist ignoró sus pensamientos y continuó. Ahora, debería contarte acerca de tu destino. ¿Sabes lo que es un coro? Comillas. Él parpadeó ante la inesperada pregunta. Mirando su expresión sorprendida, Neuronist supuso que él no sabía lo que era un coro, así que le explicó. Un coro es un grupo de gente que canta himnos alabando al amor y la gloria de Dios. Quiero que te conviertas en uno de ellos, junto con todos tus amiguitos. Si eso era todo, entonces no era complicado. Él no estaba muy seguro de su canto, pero tampoco tenía un tono sordo. ¿Realmente este monstruo estaba hablando de algo como cantar? Él no podía ocultar su malestar. Esto lo hizo elevarse como la marea y miró a Neuronist. Así es, un coro. Incluso los tontos como tú, que no han jurado lealtad a Ainz-sama, pueden dedicar sus voces para cantar sus alabanzas. El objetivo es un coro. ¡Qué electrizante! Esta será la música evangelista de Neuronist dedicada a Ainz-sama. Un color nublado se extendió en sus repugnantes ojos. ¿Era porque estaba excitada por sus pensamientos? Sus dedos se movían como gusanos. Fufufufu, ahora te presentaré a los que te apoyaran en tu coro. Como si hubieran estado esperando en una esquina, varias figuras aparecieron a la vista. Él dejó de respirar en el momento en que los vio. Era obvio que eran criaturas malvadas. Los negros delantales de cuero se aferraban con fuerza a sus figuras. Sus pieles eran espantosamente pálidas, casi transparentes, y sus venas moradas eran visibles, como si la sangre que circulaba a través de ellas fuera de color púrpura. Llevaban apretadas máscaras de cuero negro, sin aberturas visibles. Esto despertó su curiosidad, en cómo ellos podían ver y respirar. También sus brazos eran largos. Ellos tenían cerca de 2 metros de altura, pero sus brazos eran lo suficientemente largos, ya que llegaban hasta sus rodillas. Cada uno de ellos tenía una correa en su cintura, con numerosas herramientas colgando de ellas. Habían 4 de ellos en total. Son torturadores. Ellos me ayudarán a ayudarte a cantar una hermosa canción. Una premonición peligrosa. Finalmente se dio cuenta de lo que significaba el canto, y luchó por escapar. Sin embargo, aún no podía moverse. No servirá de nada. Eso no se romperá con alguien de tu fuerza. Ellos te lanzarán magia curativa una y otra vez, así que puedes conseguir un montón de oportunidades para practicar. Neuronist dijo esto como si estuviera extendiendo su mano misericordiosa hacia él, pero ella lo hacía con los más malos propósitos. THNDDUMUS, no me hagas esto. ¿Por qué dices eso? ¿Quieres que paremos? Comillas. Neuronist le preguntó, con una voz baja, al hombre que tenía lágrimas en los ojos. A continuación, sus 6 tentáculos se retorcieron. Escúchame bien, él se quedó, con nosotros, quienes fuimos creados por los 41 seres supremos, por eso se nos permitió existir. Nuestra existencia es para servirle a él. ¿Tú crees que vamos a mostrar siquiera una pizca de misericordia a unos sucios ladrones que trajeron barro a este santuario, donde tal magnífico ser reside? ¿De verdad crees eso? Comillas. GWPPH lo siento mucho. Comillas. Jejeje, eso es correcto. El arrepentimiento es una cosa valiosa. Neuronist tomó una varilla delgada de alguna parte. En el extremo de la varilla había picos, que tenían aproximadamente 5 milímetros de largo. Vamos a empezar con esto. Neuronist le explicó amablemente cada pequeño detalle al hombre, que no entendía nada de esa herramienta. Mi creador solía sufrir de un pequeño problema llamado piedras en el riñón. Para rendirle homenaje a eso, vamos a empezar con esto. Como la herramienta es tan pequeña, no creo que tengamos muchos problemas poniéndola dentro de tu cuerpo. THNDDUMUS, no me hagas esto. Neuronist puso su rostro más cerca hacia el hombre, que estaba gritando al darse cuenta de lo que le iba a pasar. Vamos a pasar mucho tiempo, pero mucho tiempo juntos. No deberías comenzar a llorar, porque esto es solo el principio. Final del capítulo 2, parte 3. A pesar de que cada equipo escogió su propio camino en el cruce de caminos, la suposición infundada de Eruya,
Al pensar que los enemigos más fuertes estarían en la parte más profunda de la tumba, hizo que decidiera seguir adelante en línea recta. Él se encontró con innumerables esquinas y puertas de piedra, pero siguió caminando en silencio. De hecho, estaba aburrido porque nada sucedía, ni un solo monstruo, ni una trampa. Tal vez tomó el camino equivocado. Eruya pensó en eso mientras chasqueaba su lengua. Muévete, perezosa, camina más rápido. Eruya le ordenó a la elfa, que caminaba 10 metros por delante de él, con una voz enérgica. La elfa se había detenido de vez en cuando, pero después de escuchar la orden, tembló un poco y comenzó a caminar de nuevo. Ella había estado caminando continuamente desde que entró en la tumba. Tuvo suerte hasta ahora, pero si había alguna trampa por delante, seguro ella moriría. En lugar de buscar trampas, la manera en que era tratada se parecía más a la forma en que los señuelos eran utilizados por los mineros. El equipo de Eruya consistía en él mismo y las 3 esclavas elfas con habilidades distintas: guardabosques, clérigo y druida. El uso de alguien, que poseía habilidades de detección, como un señuelo minero, era una orden razonable para dar, pero Eruya tenía sus propias razones. Esto era simplemente porque él estaba cansado de la elfa, que caminaba en la parte delantera. Muchos se sorprenderían si oyeran eso, no por razones morales, sino por razones monetarias. Los esclavos de la teocracia Slane no eran baratos, especialmente los elfos, cuyos precios variaban drásticamente en función de su apariencia o habilidades. Los elfos normalmente eran bastante caros, como para hacer que los ojos de uno estallaran hacia afuera, y eran negociados a un precio que iba mucho más allá de las capacidades de una persona promedio. Un elfo con habilidades estaría por el mismo precio que un arma imbuida con magia especial. Incluso para Eruya, ellas no eran algo que él pueda comprar por las puras. Pero desde que Eruya tomó todo el pago de Tenmu para sí mismo, podría compensar las pérdidas rápidamente, si la misión iba bien. Por lo tanto, no le importaba si una de las elfas muriera después de que él se cansara de ella. La próxima vez, debo conseguir a una con senos más grandes. Eruya pensó en eso mientras miraba la espalda de la elfa, que caminaba lentamente hacia adelante. Me gusta la forma en que ellas gritan cuando les aprieto fuertemente sus pechos. Debido a que esta misión era una operación conjunta entre varios equipos, Eruya no podía acostarse con las elfas durante esos días. Nadie tendría motivos para quejarse si él lo hiciera, pero los celos podrían desencadenar todo tipo de eventos desagradables. Como un trabajador, Eruya tenía el suficiente sentido común para darse cuenta de que ganarse problemas solo conducirá a tener cualquier tipo de pérdidas. La lujuria reprimida de Eruya le hizo albergar pensamientos alternativos. No, tal vez debería conseguir a alguien como esa mujer. La que entró en la mente de Eruya fue la miembro de Foresict, la medio elfa, que había mirado a Eruya con unos ojos llenos de odio. Ella es realmente una mujer molesta. Había una pequeña niña a su lado en ese grupo. Eruya podía entender si la niña pequeña no pudiera dejar de mirarlo con una hostilidad abierta. Era común que las mujeres no entendieran los deseos de los hombres, y sobre todo para alguien de su edad, sería comprensible para ella tener un cierto desdén por los actos sexuales, pero no era aceptable que las formas de vida inferiores miraran a los seres humanos con esos ojos. Solo el pensar en ello trajo la ira en el rostro de Eruya. Quiero golpear su molesto rostro hasta que no pueda resistir más. Los esclavos elfos eran maltratados con todo tipo de métodos antes de ser entregados al cliente. No había manera de que ellos mostraran mucha resistencia. Por otro lado, si él dirigiera su atención hacia esa semi-elfa, ella se resistiría como una bestia loca. Para Eruya, no sería difícil derrotar y conquistar a esa bestia, pero no saldría ileso y no tenía mucha confianza en su capacidad para someter a su presa viva. Mientras él se imaginaba dándole bofetadas a Emina una y otra vez en su mente, no se dio cuenta de que la elfa, que estaba liderando el camino, se había detenido. Comillas, ¿quién te dijo que pares? Sigue caminando. Sob, yo escuché un ruido de allí. Comillas, un ruido. Eruya se concentró en escuchar, mientras le fruncía el ceño a la elfa. El silencio era casi ensordecedor. No oigo nada. Normalmente la habría golpeado, pero los elfos tenían una audición superior al de los seres humanos. Incluso si Eruya no podía escuchar nada, había una buena oportunidad de que sus elfas puedan oír algo.
Para confirmar, le pregunto a las dos que estaban a su lado. Comillas, ¿qué pasa con ustedes? ¿Escuchan eso? Comillas, ese sí, puedo escucharlo. Comillas, ese es como el sonido del metal chocando contra metal. Coma, ya veo, no había forma de que un sonido de metal chocando contra metal se produjera de forma natural. Tiene que haber alguien haciendo ese ruido. En otras palabras, su primera oportunidad para una batalla desde que entró en la tumba. Se puso entusiasmado ante esa idea. Vamos a ir hacia el lugar de donde viene el sonido. Ese sí, con la esclava elfa al frente, él se dirigió hacia el lugar de donde venía el sonido. Pronto, Eruya también pudo oír los sonidos metálicos. Estaban acompañados con el sonido de algo duro golpeando algún otro material duro y los gritos de una batalla. Bueno, supongo que solo son los otros trabajadores. El túnel no parece derrumbarse en ningún punto. Creo que iremos a apoyarlos. Punto. Era como si alguien derramara un balde de agua fría sobre su entusiasmo. Él suspiró, como si hubiera perdido toda motivación. Bueno, supongo que no importa. Puedo luchar como su refuerzo. Cuando Eruya llegó al lugar de donde venía el sonido, tuvo una sensación extraña. Esto era anormal para una batalla. Era como, su curiosidad fue respondida cuando dobló la esquina. Era una habitación bastante grande, lo suficientemente grande como para tener a decenas de personas corriendo libremente. Dentro, había 10 hombres lagarto, que usaban una magnífica armadura. Todos llevaban collares alrededor del cuello, cada uno con una cadena rota colgando de ellos. Ellos estaban balanceando las espadas contra los otros. Golpeaban con gritos chillantes e intercambiaban golpes llenos de determinación. Esto ocurría en todas partes en la habitación. A pesar de tener la apariencia de una batalla feroz, Eruya podía decir que esto era solo una práctica. Él lo confirmó desde que ellos dejaron de balancear sus espadas cuando su equipo entró en la habitación. Uno de los otros, en la habitación, era una figura descomunal con un gigantesco escudo de torre, y llevaba una completa armadura negra de placas con decoraciones que parecía como si estuviera cubierto de vasos sanguíneos. Y la última persona era la última cosa, para ser más exactos, era una bestia gigantesca cubierta de pelo plateado, con una sabiduría brillante saliendo de sus ojos. Por fin ha llegado, intruso Dono. Había un montón de monstruos molestas entre los que podían hablar. Las bestias mágicas tendían a atacar con su fuerza física, pero las más inteligentes a menudo utilizaban magia. Eruya sabía que él era un espadachín genio, pero no estaba tan confiado en la magia. Fortaleció su esencia y calmó su corazón para poder contrarrestar la magia. Comillas, ¿y tú eres? No había necesidad de preguntar. Si eso estaba esperando aquí, entonces era algo que defendía esta tumba. La única pregunta era qué tan fuerte es. Desde su apariencia, podría ser el amo de esta tumba. Si él llevara a esta bestia, tendría la mayor contribución. Significaría que su equipo sería el mejor de todos los equipos de trabajadores. Como Tenmu era más o menos el mismo Eruya, significaría que él sería el mejor trabajador. Incluso la suerte era una cualidad importante para un trabajador. A este rey se le ordenó enfrentarte aquí. Me supongo que es para probar esto y lo otro, pero no parece ser un gran adversario. Eruya se sentía decepcionado y molesto al mismo tiempo. La decepción era por el hecho de que la bestia no era más que un perro guardia y la molestia era por el hecho de que lo estaba subestimando. Y pensar que esto sería así, incluso antes de intercambiar golpes. Tú, ese sí. La elfa se estremeció cuando él la llamó con voz baja. Eruya sintió satisfacción al verla. Ese era el tipo de actitud que alguien debe mostrar hacia él. A pesar de que solo había pasado unos días, después de estar algún tiempo con Momon, a quien todo el mundo miraba hacia arriba, él se había vuelto más generoso. Comillas, ¿qué es ese monstruo? Lo siento, pero no conozco a ese monstruo. PSK, inútil. Él golpeó a la elfa inútil con la funda de su espada. Eruya ignoró a la elfa, que se derrumbó en el suelo pidiendo disculpas una y otra vez por no conocer a la bestia. Debido a su tamaño, enfrentarse cara a cara con ese monstruo parecía ser una desventaja, pero los monstruos generalmente eran así, y Eruya había matado a numerosos monstruos sin ningún problema. Él se sentía tonto ya que se asustó incluso por un momento solo porque esta era una bestia que nunca había visto antes. Siempre había la necesidad de ser cauteloso,
pero ser demasiado cauteloso y tener miedo era algo incompetente para él. Tejer una pregunta más. ¿Qué te hace pensar que puedes ganar contra mí? Comillas. Puedo decir que usted es débil solo con una mirada. Eruya frunció el ceño y agarró su espada con fuerza. Punto. Parece que tus ojos son inútiles. ¿Debería tallártelos por ti? Comillas. Ciertamente puedes intentarlo, pero mis órdenes me dicen que no importa si te mato aquí mismo. Así que, ¿por qué no empezamos? Comillas. Ese tono tranquilo. Esto enojó a Eruya una vez más. Él deseaba balancear su espada sin decir nada, pero correr hacia la bestia, que no parecía preocupado en lo absoluto, le haría parecer el más débil. Así que se contuvo y se burló de la bestia. Entonces así será, bestia. Entonces, ¿por qué estás parado de esa manera alrededor? ¿No deseas preparar a las elfas de allí? Comillas. No hay necesidad. Hablando de eso, ¿no quieres preparar a los lagartos que están parados detrás tuyo? Comillas. Ah, ellos van a estar bien. Solo están aquí para observar la batalla de este rey. No te preocupes por ellos. Eres valiente para deshacerte de tu única oportunidad de victoria. Estoy muy agradecido por tu alabanza. El sarcasmo no funcionaba en la bestia. Tal vez era lo suficientemente inteligente como para hablar, pero no tan inteligente. Mientras Eruya pensaba en eso, la bestia retorció sus bigotes y habló. Pero tengo la intención de matarte sin misericordia, así que espero que luches con todas tus fuerzas. Como he dicho antes, esto es una prueba dada a este rey a su vez. Comillas. Una prueba para un perro guardián. Comillas. Es una prueba para ver si he mejorado como un guerrero. Ahora, ¿estás listo para comenzar? Dejaré solas a las elfas detrás de ti y me enfrentaré solo a ti por ahora. Comillas. Como desees. El nombre de este rey es Samsuke. Irás al otro mundo recordando el nombre del que te mató. Di tu nombre también. Comillas. Punto. No tengo nombre para dar a una mera bestia. Entonces tendré que borrarte de mi memoria como un tonto sin nombre. La gigantesca figura saltó hacia adelante. Fue un movimiento increíblemente ágil. Teniendo en cuenta su tamaño, un guerrero mediocre habría sido abrumado por la presión de su acercamiento y habría tomado un daño masivo por la embestida. Yo soy diferente a esos perdedores. Eruya interceptó la embestida de Samsuke y se deslizó hacia un lado sin mover sus pies. Era una versión mejorada de las artes marciales llamadas Shukuchi, el Shukuchikai. Originalmente, el Shukuchi podía ser utilizado solo para cerrar la distancia con el enemigo. Sin embargo, esta versión le permite al usuario moverse libremente en cualquier dirección. La apariencia del deslizamiento sin mover los pies parecía extraña, pero era extremadamente útil. El esquivar podría cambiar el centro de gravedad de uno y romper su equilibrio. Sin embargo, si uno no necesitaba moverse para esquivar, entonces podría atacar inmediatamente con toda la fuerza de la parte inferior de su cuerpo. Yat, su espada giró hacia abajo. Keut, Eruya voló hacia atrás, como si hubiera rebotado en el cuerpo de Samsuke. Era un cuerpo extremadamente duro, lo que parecía una piel esponjosa y plateada. Se sentía extrañamente duro y metálico. Eruya sintió como si hubiera sido golpeado por un mazo. Estuvo a punto de perder el conocimiento por el impacto. El momento en que cayó al suelo, Eruya inconscientemente verificó todo su cuerpo para ver si se podía mover. Tenía leves contusiones, pero no parecía tener algunos huesos dislocados. Él podía luchar. El hecho de que él haya caído al suelo y haya permitido que el ataque del enemigo lo tocara, lo indignó al máximo, pero el guerrero en Eruya le dijo que ahora no era el momento para pensar en esas cosas. Tan pronto como Eruya se puso de pie, localizó a Samsuke y se preparó para recibir su embestida una vez más, ampliando su espada. Algo pegajoso fluía de su nariz. Cuando él se secó, confirmó que era sangre, tal como lo esperaba. Bastardo. Samsuke miraba a Eruya, que estaba tratando de ponerse de pie, con sus ojos tranquilos. Sería más exacto decir que Samsuke lo estaba observando. Esto era diferente a la típica mirada de una bestia preguntándose comillas ¿puedo comerlo? ¿O puedo ganar contra él? Eran los ojos de un guerrero que estaba tratando de determinar el mejor método para pelear, desde los golpes que intercambiaron anteriormente. Soy un muñeco de prueba, para ver si ese monstruo creció como un guerrero. No hay otra persona, pero yo, esto se sentía tan desagradable como siempre.
pero teniendo en cuenta su agilidad, Eruya tenía que admitir que ese no era un monstruo promedio. En una fracción de segundo, ese monstruo predijo que él iba a tratar de flanquear su ataque, y lanzó un golpe de cuerpo al saltar. No fue un ataque particularmente poderoso, pero esa bestia solo pudo haber adquirido ese tipo de reacción entrenando extensivamente. Así parece. De hecho, si esto sigue así, yo podría ganar fácilmente. Por favor, no le ponga ninguna atención a este rey. Este rey nunca ha visto a un ser humano que pueda ganar en mi contra. Deberías guardar tus palabras hasta el final. A diferencia de una simple bestia, un guerrero puede utilizar artes marciales. Comillas. Eruya pensó que podía ganar sin mostrar sus técnicas, por eso se estaba conteniendo, pero ahora, tenía que ponerse serio. Comillas. Artes marciales Ability Boost. Greater Ability Boost. Comillas. Estas eran las artes marciales de las que estaba más orgulloso, especialmente Greater Ability Boost, que no era algo que una persona, en el nivel de Eruya, podía aprender. Yo soy un genio porque fui capaz de aprender algo como esto. Soy fuerte. Eruya hizo girar su espada y pudo sentir que el movimiento era ligero y suave. La espada se movía exactamente como él lo había imaginado. Eruya sonrió cínicamente. La próxima ronda sería suya. Me enseñaron a mantener la distancia cuando no esté seguro de la fuerza de mi oponente, pero tengo que luchar como un guerrero, supongo que no se puede evitar. Amsuke se escabulló sobre sus dos patas traseras y se cerró en ellas. Comillas. ¿Vas a acercarte para un combate cuerpo a cuerpo? Debo recibir tu ataque. Comillas. No me subestimes, bestia. En el momento en que Amsuke entró en el rango, Eruya lanzó su asalto. Amsuke apenas desvió el ataque de la espada aumentada con Ability Boost, usando sus garras, o más bien, sería más exacto decir que trató de desviar el ataque, porque la espada aún se dirigía a su brazo. Sin embargo, la espada perdió su fuerza después de golpear las garras y no pudo cortar el pelaje endurecido y la piel que había debajo de él. Eruya no retrajo su espada y de inmediato lanzó un ataque hacia los ojos de Amsuke. Algunos monstruos habían endurecido sus párpados para que puedan desviar incluso las espadas imbuidas con ki o aura, pero Amsuke no parecía poseer nada de eso. Por eso Amsuke no iba a permitir que el ataque ocurra. Amsuke lo esquivó girando su cuerpo alrededor y balanceó su cola al mismo tiempo. Eruya bloqueó la cola con su espada, pero la impactante cantidad de fuerza adormeció sus brazos. Urk. Eruya vio a Amsuke girar alrededor una vez más. Era el mismo tipo de fuerza que podría golpearlo de nuevo. Eruya saltó hacia atrás. No podía determinar exactamente cuán larga era la cola, pero planeaba cerrar la distancia con Shukuchikai en el momento en que pasara. Pero la cola, que él esperaba pasar, se detuvo en medio del aire. Era una finta. Mientras tanto, Amsuke había recuperado su postura y retrajo su cola también. El rostro de Eruya tembló ante el hecho de que perdió una oportunidad para atacar. Él pudo ver que la cola y el cuerpo se movieron casi independientemente uno del otro. No era como la cola de una rata, pero podía moverse de forma independiente, como la cola serpiente de una quimera. También puedes utilizar tu cola libremente. Eruya grabó los detalles del monstruo llamado Amsuke en su mente y se abalanzó. Amsuke, que estaba esperando una abertura, se precipitó hacia adelante para interceptar el ataque. La espada y las garras se enfrentaron. Eruya fue el primero en ser herido durante el intercambio de golpes. Amsuke, que podía atacar con sus dos garras, sostenía una ventaja en el número de ataques contra Eruya, que utilizaba solo una espada. El combate cuerpo a cuerpo se estaba volviendo desventajoso para Eruya. A pesar de haber planteado sus capacidades físicas, Amsuke seguía ganando. Si ese era el caso, Eruya se retiró inmediatamente con su Shukuchikai. Es lo que digo. Antes Amsuke podía dar caza, Eruya aprovechó la oportunidad, levantó su espada en el aire y la giró hacia abajo. Comillas Void-Cutter. El ataque de la espada cortó el aire y voló hacia Amsuke. Amsuke se resguardó para proteger su cara y el ataque rebotó en su pelaje. La ataque hacía menos daño cuanto más lejos estaba el objetivo. Sería difícil infligir daños significativos con esto, pero parece que no pudiste bloquearlo. Esta es la diferencia entre una mera bestia y un ser humano. Esto es ciertamente preocupante.
Eruya utilizó Void Cutter repetidamente. El pelaje de Amsuke era duro y difícil de cortar. Es por eso que Eruya apuntaba a su rostro y utilizó el arte marcial en varias ocasiones. Amsuke se quedó arraigado en el suelo, pero habló a través de una pequeña abertura entre sus patas que cubrían su rostro. Espera un momento, por favor. Comillas, ¿estás tratando de rogar por tu vida? Como era de esperarse de una simple bestia. No, es que, es tan molesto. Dentro de la boca de este rey es, me doy por vencido. Eruya no podía entender. Supongo que es de esperarse que un humano no pueda entender lo que un animal está diciendo. Parece que debo atacar ahora. Tan ruidoso y molesto. Vamos a terminar esto. Comillas. Ven. Amsuke no poseía ningún método de ataque a distancia, por lo que intentaría cerrar la distancia a toda costa. Esto era lo que Eruya esperaba. Sería difícil infligir un daño crítico con Void Cutter, por lo que necesitaba un ataque directo para darle el golpe mortal. Cuando Amsuke muestre su cara, como una bestia, y lo ataque, Eruya atacaría desde abajo con un arte marcial más fuerte que Void Cutter, manteniendo la dirección hacia su cara, al cerrar la distancia, y ganaría. Mientras Eruya sonreía cruelmente, seguro de su victoria, la cola de Amsuke se movió y la cola golpeó el hombro de Eruya, como un látigo, a una velocidad increíble. La armadura de su hombro se torció y la carne se convirtió en pasta. Al mismo tiempo, el sonido de los huesos resquebrajándose se pudo escuchar y el dolor recorrió su cuerpo a la velocidad de un rayo. Era tan doloroso. Eruya se tambaleó hacia atrás mientras babeaba. Detrás de Amsuke, la cola serpiente se retorcía, se extendió a una longitud anormal. Mi cola es demasiado fuerte, como se esperaba. Esto pasó porque traté de terminar esto solo con un combate a corta distancia. Esto no es bueno. Eruya apenas se mantuvo de gritar. Si él seguía recibiendo ataques como este, perdería. Comillas, ustedes, ¿qué hacen simplemente paradas alrededor? Idiotas, usen su magia. Cúrenme. Les dije que me curen. Rápido, estúpidas esclavas. Háganlo ahora. Una de las elfas comenzó a lanzar su hechizo cuando Eruya les gritó. El dolor en su hombro se desvaneció en la nada. Comillas más. Lancen hechizos de mejora. Comillas. Mejora de la capacidad física. Aumentar la magia temporal a la espada. Piel endurecida. Mejora de la capacidad sensorial. Aunque muchos hechizos se lanzaron para mejorar a Eruya, Amsuke solo observaba en silencio. Con tantas magias de mejora lanzadas hacia él, una sonrisa volvió al rostro de Eruya. Un poder abrumador recorría por su cuerpo. Él nunca había perdido después de recibir tantos hechizos de mejora, no importaba qué tipo de enemigo era. En comparación con su estado normal, ahora blandía su espada a una velocidad extrema. Estaba seguro de luchar de igual manera en este momento. Comillas, un monstruo y un ser humano tienen diferentes capacidades físicas. Voy a llenar ese vacío con esto. Yo pensé en luchar contra todos ustedes desde un principio, así que esto no hace mucha diferencia para mí. Este rey pensaba que esto finalmente sería una buena pelea. Comillas, y una mierda. Eruya se abalanzó. Él lo aplastaría con el abrumador poder que fluye a través de su cuerpo. No dejaría que esa bestia hable como si fuera superior de ninguna manera. Mientras usaba Shukuchikai, lanzó Void Cutter para mantenerlo ocupado. Comillas, toma esto. Eruya hizo girar su espada con un grito. Si su pelaje era duro, solo tenía que golpear más duro para cortarlo. Recibe este rey la Signestrike. Algo afilado golpeó su brazo desde arriba de su espada alzada. Algo voló en el aire y golpeó el suelo, con un sonido líquido parecido a un saco húmedo, acompañado por el sonido del metal. Eruya no entendía. Sus dos brazos, que habían estado sosteniendo su espada, desaparecieron. A pesar de que las heridas de sus brazos cortados sangraban al mismo tiempo en que su corazón latía, él aún no entendía. Podía ver sus dos brazos agarrando fuertemente la espada en el suelo, junto con el dolor que iba creciendo poco a poco, hasta las ruinas de sus brazos. Al mirar sus brazos, Eruya finalmente se dio cuenta de lo que había sucedido. Tambaleándose detrás de Amsuke, Eruya gritó con una voz aguda. Mis brazos, cúrenlos. Dije que los curen ahora. ¿Qué hacen paradas ahí? Comillas. Las elfas no se movieron. Lo que se reflejaba en sus ojos nublados era la oculta felicidad de los abusados.
comillas, muy bien, éxito, por fin puedo usar artes marciales, ahora por fin puedo recibir los elogios de mi señor, comillas, Yi. Eruya hizo un grito enloquecedor. Para los humanos, que vivían en este mundo con criaturas mucho más fuertes que ellos, el aventurarse significaba vivir con un constante dolor. Eruya había sufrido mucho dolor hasta ahora. Fue golpeado con un rayo, quemado con fuego, congelado con hielo, le rompieron sus huesos, fue mordido con colmillos, fue cortado y golpeado, pero nunca había perdido su arma. Perder el arma en este mundo significaba una muerte segura, o más bien, él estaba confiado en que podía salir de cualquier situación si tenía su arma, y ahora esa confianza había sido aplastada. Era la primera vez que Eruya recibía un ataque como ese, desde que nació, comillas, mis brazos, que están esperando. La sangre brotaba profusamente y él podía sentir su cuerpo volverse más frío y más pesado, empezando por la zona herida. Las elfas simplemente sonrieron ampliamente ante los gritos de Eruya, que se asemejaban al sonido de una campana agrietada. Eruya no sabía cómo expresar el torbellino de emociones dentro de él, pero pudo oír una voz que podría describirse como misericordiosa. Realmente te agradezco. No me gusta infligir dolor innecesario, por lo que voy a terminar aquí, comillas, SSCCHK, algo cortó a través del aire. Poco después, un choque golpeó su rostro. Era el tipo de dolor que se sentía como si le hubieran roto todos los huesos de su cuerpo, y fue lo suficiente como para hacerle olvidar el dolor de sus brazos. Ese fue el último dolor que Eruya sintió. Con la mitad de su cara desaparecida, el cadáver se derrumbó. HMMM. Amsuke giró su cabeza y lentamente retrocedió. Si se quedaba cerca del cuerpo, las elfas tendrían cuidado y no se acercarían al cadáver. Ellas parecían ser lanzadoras mágicas, pero podían decidir utilizar la espada de Eruya para luchar. Amsuke no deseaba detenerlas si hacían eso. Ahora, ¿desean luchar como nosotros? Amsuke murmuró sus palabras con sorpresa. Las elfas estaban pateando el cadáver, que Amsuke asumió que era su compañero, con una burla en sus caras. Comillas, ¿qué es esto? ¿Es esta la forma en que los elfos entierran a los muertos? Comillas. Amsuke dudaba de eso mientras hablaba. En los ojos nublados y muertos de las elfas habían chispas de odio. Esto solo podía ser la rabia desbordante. Esto es realmente molesto. La orden que se le dio era utilizar las habilidades, que había aprendido hasta ahora, contra los intrusos y mostrar los resultados de su entrenamiento. Pero si él luchara con un enemigo indispuesto, ¿realmente podía ser considerado una muestra del resultado de su entrenamiento? Si las elfas al menos hubieran dejado de luchar, hubiera sido mejor que nada. He oído que la burla es una buena estrategia. Entonces, ¿qué debo decir? No sé, supongo que no se puede evitar. Debería esperar las órdenes de mi señor. Pero, Amsuke giró hacia el que estaba juzgando la batalla. Comillas, ¿cómo me fue? Saryu Sudono, pasé, comillas, sí, fue maravilloso. El arte marcial sin duda se activó. Amsuke le sonrió al guerrero que le había enseñado el arte marcial. Este es realmente un motivo de alegría. Entonces finalmente voy a comenzar con el entrenamiento de combate mientras llevo la armadura, comillas. Ese sería el siguiente paso. Primero vamos a empezar con una armadura ligera y luego pasaremos a otras más pesadas. Amsuke no se había puesto una armadura hasta ahora. Se sentía demasiado incómodo y era difícil moverse libremente mientras se usaba. No había muchos problemas cuando corría normalmente, pero en el combate, la armadura le hacía perder el equilibrio al girar su cola y no podía golpear con precisión. Es por eso que Amsuke aprendió de los hombres lagarto e imitó su entrenamiento para aprender a luchar. Por favor, guíe a Amsuke a que se vuelva más fuerte para mi señor. ¿Cuánto tiempo me tomaría para llamarme adecuadamente un guerrero? El guerrero Amsuke. Vamos a ver, si es Amsuke-san, usted sería capaz de llamarse a sí mismo un guerrero en un mes, no, 2 meses. Comillas, eso es mucho tiempo. Creo que es bastante corto. Amsuke-san, por lo general toma alrededor de 1 año aprender artes marciales. Teniendo en cuenta eso, estás aprendiendo bastante rápido. Otro hombre lagarto al lado de Saryusu, Senberu, habló. Comillas, eso es así, eso es correcto. La experiencia en un combate real, curarse cuando estás lesionado,
enfrentar a oponentes más fuertes con magia de mejora, etc. Puede ser que sea un entrenamiento infernal, pero se obtienen resultados. Amsuke se estremeció. El resto de los hombres lagarto hicieron lo mismo al recordar su entrenamiento hasta el momento. ¿Cómo debo poner esto? Espero que no sea el tipo de entrenamiento que nos lleve a alcanzar los brazos de la muerte. Personalmente, creo que te fortalecerás rápidamente en situaciones de vida o muerte, pero supongo que todo el mundo es diferente. Además, si el esposo recién casado muere, sería muy triste. Oh, ahora recuerdo que te has casado. Comillas. Sí, y ella parece estar embarazada. Como era de esperar de un hábil guerrero, tu precisión es alta. ¿Cuántas veces te tomó hacerlo? ¿Solo 2 o 3 veces? Comillas. El puño de Saryusu golpeó a Senberu. Suficiente. Si no empezamos a entrenar de nuevo, vamos a tener una buena reprimenda. Además, ¿qué pasa con esas elfas? Comillas. No estaría bien dejarlas así. Las elfas, que habían estado pateando el cadáver, simplemente se desplomaron en el suelo, como marionetas con las cuerdas cortadas. No había ni un atisbo de voluntad para luchar, por lo que Amsuke decidió esperar a las órdenes de su maestro, a menos que ellas trataran de escapar. Final del capítulo. Bueno, y aquí acaba el tercer capítulo del volumen 7, el tipo de las elfas se lo tenía bien merecido y le fue bastante bien dado que no lo vieron las otras elfas. En fin, espero lo hayan disfrutado y recuerden seguirme en las redes sociales para comentar, gracias.